Vamos a ver hoy la carta a Filemón, entonces, que es la última de esta segunda serie, que se llamaban las cartas, o se llaman las cartas de la cautividad, donde estaba Filipenses, Colosenses, Efesios y ahora Filemón. Contemporáneas, todas estas cartas escritas entre la de Filemón entre el 62 y el 63, durante esta primera prisión de San Pablo en Roma. Y como decía la otra vez, es la primera carta que San Pablo escribe a una persona individual. Como hemos visto hasta ahora, San Pablo escribe a comunidades. Sin embargo, ahora va a dirigir una carta a una persona determinada, sin excluir, como vamos a ver, la dimensión comunitaria que la carta tiene. Si ustedes ven en las Biblias, la carta a Filemón es la última que aparece, porque es la carta más breve, la última de las cartas de San Pablo. Después está la carta a los Hebreos, pero la última de esta serie de cartas paulinas es la carta a Filemón. Y si la ven ahí en las Biblias, es una carta muy, muy especial, por varios motivos también. Lo primero que salta a la vista es su brevedad. Es una carta que no tiene capítulos, que tiene solamente 25 versículos. Entonces, cuando por ahí buscamos en algún calendario litúrgico o alguna referencia, simplemente aparece como Filemón, no sé, 11, que quiere decir el versículo 11 y nada más, ¿no? No tiene capítulos, es brevísima, pero la brevedad de esta carta no va en desmedro de su profundidad, como suele suceder siempre con San Pablo en particular y por supuesto con la palabra de Dios en general. Entonces la carta a Filemón fue escrita por Pablo a fines de su primera prisión romana, entre los años 62 y 63. Si ustedes se fijan, al final de la carta, en los últimos versículos, en el versículo 22, dice San Pablo: prepárame alojamiento, pues gracias a vuestras oraciones espero que Dios os mandará este regalo. Se le va a preparar, le pide a Filemón que le vayan preparando alojamiento, con lo cual ya se ve, Filemón todo indicaría que vivía en la ciudad de Colosas, con lo cual ya se ve que San Pablo tenía bastante claro que alcanzaría la libertad nuevamente. De hecho, por eso también se sitúa en la cronología como la última de las cartas de la cautividad. Siempre nos estamos refiriendo a la primera cautividad romana, porque en la segunda cautividad romana Pablo va a ser martirizado, va a padecer la muerte en testimonio de Cristo. Pero acá incluso la carta refleja no solamente que San Pablo está prisionero, característica distintiva de todas estas que hemos visto, sino que ve como pronto el fin de esa prisión. Prepárame alojamiento, ya como preparándose para salir de esa primer prisión en Roma. Entonces lo primero que notamos en esta carta es su brevedad y que está dirigida a una persona en particular. Entonces, acá en el apunte que tenemos, que les he enviado en algún momento, nos dice que Filemón era un cristiano convertido por San Pablo, radicado probablemente en Colosas. O sea, ¿quién era este Filemón al cual San Pablo le dirige su carta? Un cristiano convertido por Pablo. Y
¿Qué situación motiva la carta? Un problema muy concreto, y es que Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo que había huido y se había refugiado al amparo de San Pablo. San Pablo lo convierte y lo envía nuevamente junto a Filemón, junto a su amo, pero lo envía con esta carta que es una carta de intercesión, podríamos decir, una carta para que Filemón lo reciba a Onésimo sin causarle ningún tipo de problema. Ahí en el versículo 19, por ejemplo, 18, 19, si te sientes solidario conmigo, dice Pablo, recíbelo como si fuera yo. Si en algo te ha perjudicado o te debe algo, ponlo a mi cuenta. De ahí algunos deducen que tal vez Onésimo, porque no sabemos cuál es el motivo por el cual Onésimo huyó de la casa de Filemón, puede haber tenido que ver con que haya robado algo, porque acá dice, si te debe algo, ponlo a mi cuenta, pero estrictamente la carta no nos dice cuál haya sido ese motivo por el cual Onésimo huye de la casa de Filemón. ¿Cuáles son las características generales de esta carta? Bueno, entonces este es el motivo de la carta, ¿no? O sea, San Pablo está prisionero en Roma, viene Onésimo, que por algún motivo conocería a Pablo, y le pide su intercesión. Entonces Pablo le va a escribir esta carta a Filemón para que vuelva a recibir a Onésimo. Pero la nota clave va a estar en la manera en la cual Filemón tiene que recibir a Onésimo. En la manera en la cual ese vínculo amo-esclavo va a ser sanado por la condición cristiana. Y esta es la clave. Yo diría que es una carta sobre la dignidad cristiana y lo que implica la dignidad cristiana. Se ha dicho con razón que es una obra maestra, es como un cuadro muy pequeño, pero magnífico. Y respecto de la estructura, si bien es extraordinariamente breve, es el ejemplo más perfecto de carta. Esto es, las otras cartas de San Pablo, incluso siendo breves, nos llaman un poco la atención en relación a lo que nosotros consideraríamos una carta. Acá es el ejemplo como más perfecto por su brevedad, por la naturaleza del escrito, por la finalidad que tiene. Y entonces es este género epistolar o este género carta en su expresión más pura, podríamos decir, o más clara, más evidente para nosotros. Y tiene también esta estructura en 4 partes, una fórmula introductoria, versículos 1 al 3, una acción de gracias, versículos 4 al 7, un mensaje central, versículos 8 al 21, y una conclusión, versículos 22 al 25. Pablo nos revela, ahora vamos al contenido, vamos a leer un poquito, algunas partes, pero Pablo nos revela la profundidad y la amplitud del encuentro entre el cristianismo y el paganismo. Como les decía recién, es una carta que podríamos centrarla o definirla como poniendo en evidencia la auténtica dignidad del cristiano por el hecho de ser hijo de Dios y al margen de todo otro tipo de condicionamiento social. Porque acá uno de los temas que está de fondo, que está latente, es el tema de la esclavitud. Porque San Pablo, estrictamente hablando, no le dice a Filemón que libere a ese esclavo, sino que viene a decirle que ahora, como Onésimo se ha convertido, por eso San Pablo lo llama su hijo,
Ahora, Onésimo, enseguida lo vamos a leer. Entonces el vínculo amo-esclavo, aunque perdure, tiene una connotación completamente distinta. Ahora son hermanos, son hijos del mismo padre. Y por lo tanto, la manera de vincularse cambia radicalmente, incluso sin proclamar una abolición de la esclavitud, aunque evidentemente, de acuerdo a cómo se entienda, están acá los principios que hacen a la auténtica dignidad humana, no solo la dignidad cristiana, sino la dignidad humana. Por lo tanto, aunque explícitamente San Pablo no proclame acá la abolición de la esclavitud, sin embargo está sanando un vínculo que podía prestarse en ocasiones para considerar indigno o indigna a otra persona en razón de su situación social. No hay acá una lucha de clases, sino una búsqueda de la armonía cristiana, sea que sea la tarea que uno desempeñe, sea que sea, por así decirlo, aunque suene mal, la clase social a la cual pertenezca. Hay como un principio que supera esa diferencia y que nos hace partícipes la, de la filiación, ¿no? Y por lo tanto de la fraternidad cristiana. Entonces nos revela esto, la profundidad, la amplitud del encuentro entre cristianismo y paganismo. Puede decirse que mediante el tema puntual de la situación de Onésimo nos muestra la novedad del Evangelio frente a la tragedia del mundo pagano o a una de las notas más oscuras del paganismo, que era la esclavitud, lo decimos en sentido muy amplio, pero sobre todo el quitarle al ser humano su dignidad. Es decir, la dignidad humana en el paganismo, si bien es cierto que nosotros por ahí leemos grandes filósofos de la antigüedad, como pudo ser Sócrates, como pudo ser Aristóteles o Platón, sin embargo, la grandeza que tuvieron está manchada por oscuridades muy profundas en el paganismo, en la concepción de la naturaleza humana, en la concepción de la dignidad humana, en la concepción de la familia, en la concepción de lo que realmente era o no un ciudadano. En fin, hay muchos problemas en el paganismo, lo cual es lógico al carecer de la revelación, al carecer de la gracia, digamos, que nos constituye en hijos de Dios. Entonces, esta novedad del Evangelio en medio de esa tragedia del mundo pagano. Al mismo tiempo, Pablo en otras cartas, como hemos visto, se presenta como esclavo de Cristo. O sea, recupera esa imagen, ¿no? Incluso Jesucristo como esclavo, recuperando esa imagen tan dramática de la esclavitud y aplicándola a Cristo y a él mismo, pero cambiándole el sentido, que significa la total fidelidad a la obra del Padre Celestial. San Pablo respeta los derechos de Filemón y las obligaciones de Onésimo, pero, o sea, respeta ese vínculo, pero la redención coloca al hombre en una situación nueva frente a Dios y frente a los demás. Tiene la dignidad de hijo de Dios y por lo tanto de hermano en la iglesia. Siempre está acá el vínculo entre filiación y fraternidad. Para que exista auténtica fraternidad tiene que haber auténtica filiación, es decir, nuestra condición de hijos de Dios es el punto de partida de nuestra consideración fraternal. Y por eso no sugiere
una lucha de clases, sino que sugiere la primacía de la caridad. Enseguida vamos a leerla y ver algunas partes. Solo la caridad puede reconocer verdaderamente la dignidad del redimido. Es decir, el principio que nos permite descubrir la dignidad del redimido es la caridad. Pablo considera a Onésimo como su hijo, como su propio corazón, y le pide a Filemón: recíbelo como a mí mismo. Se identifica Pablo con Onésimo hasta ese punto. Vamos a ver en algunas partes esta manera de expresarse de San Pablo también tan, como en otras cartas a veces surgía, acá también es una carta muy respetuosa. San Pablo, más que dar órdenes, sugiere cosas, recuerda, propone, ofrece pautas de conducta cristiana que tienen una aplicabilidad universal, por supuesto. A uno le puede llamar la atención que la carta a Filemón esté aquí, que haya sido reconocida como palabra de Dios y que haya sido canonizada, siendo tan concreta, tan puntual y aparentemente inaplicable a nuestra situación. Pero cuando uno lee despacio, y es lo que siempre recomendamos, cuando uno lee despacio va viendo que lo que San Pablo dice sobre esa situación concreta es perfectamente válido para un montón de situaciones en nuestro mundo, en nuestra actualidad, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestros vínculos, y por lo tanto tiene plena validez. Comienza diciendo Pablo: preso por Cristo Jesús. Acá recuerda su condición, no preso por cualquier circunstancia, no encarcelado por casualidad, sino por ser verdadero testimonio de Cristo Jesús. Y el hermano Timoteo, que también gran compañero, gran amigo de San Pablo, a Filemón, nuestro querido amigo y colaborador. Fíjense el cariño que expresa acá San Pablo. De hecho, no le está, como lo va a decir, exigiendo ni ordenándole algo, sino recordándole, diría yo, que Filemón también ha sido redimido, que él también era esclavo, pero con otra esclavitud, que es la esclavitud al pecado. Filemón, nuestro querido amigo y colaborador, se ve que era alguien que ayudaba mucho en la evangelización, con la hermana Apia, que es la esposa de Filemón. Arquipo, nuestro compañero de armas, acá también otro gran colaborador de San Pablo, compañero de armas. Notemos que la expresión hace referencia a la lucha cristiana. Y acá viene algo muy importante: y a la comunidad que se reúne en su casa. Es decir, si bien es cierto que se trata de una carta dirigida a una persona en particular, implica a la iglesia también, implica a la comunidad cristiana. O sea, también está dirigida a la comunidad cristiana esta carta, y por lo tanto también a nosotros. Ahí pone los destinatarios e inmediatamente su deseo, el deseo de San Pablo: os deseamos el favor y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Mesías. Es el deseo. San Pablo siempre expresa en todas las cartas, cuando saluda, como cuando se presenta, un deseo de índole fundamentalmente espiritual. Gracia y paz, decíamos nosotros, es este mismo saludo ya tradicional en San Pablo. Después viene la acción de gracias. O sea, acá nos ha presentado los destinatarios, que son fundamentalmente Filemón, porque va a ser este problema, pero implica también a la comunidad cristiana que se reúne
en su casa. Yo creo que hay tiene muchas sutilezas esta carta. Uno a veces la lee rápido porque es breve, pero al hablar de esa comunidad, de esa iglesia que se reúne en su casa, ya está recordándole a Filemón la filiación y la fraternidad. O sea, estos dos temas que son absolutamente claves. Es miembro de la iglesia, es miembro del cuerpo místico de Cristo y por lo tanto tiene que obrar como tal. Y esto no es más que un recordarle lo que Filemón ya sabe. Acá Filemón, como también Arquipo, se entienden que eran personajes que ya tenían un progreso espiritual importante en la comunidad cristiana. Como si no tuviera que enseñarles a ellos nada nuevo. Ya saben todo esto. Y por eso San Pablo, en vez de acá enseñar de cero o resolver un problema apelando a su propia autoridad, apela, diría yo, a la memoria, recordarles algo que ya saben, que es algo muy también típico de la predicación católica. Recordar, enseñar por supuesto lo que no se sabe y recordar lo que por algún motivo puede haberse ido olvidando y ese olvido nos obstaculiza el modo auténtico de vivir cristiano. Doy gracias a Dios, dice siempre, cuando te encomiendo en mis oraciones, la oración de unos por otros. Fíjense que cada línea nos recuerda también a nosotros algo que debemos vivir, la oración de unos por otros. Acá Pablo no quiere resolver nada más que un problema concreto, quiere mucho más. No se dedica a resolver un problema. Acá hay una situación complicada entre Filemón y Onésimo. Bueno, ¿qué hacemos? Veamos algo que pueda servir para solucionar el problema y nada más. Sino que el problema termina siendo ocasión propicia para recordar los grandes principios de la vida cristiana. Y en ese sentido, a nosotros nos sirve también. Te encomiendo en mis oraciones. Dice, pues recibo noticias de tu amor y de la fidelidad que tienes al Señor Jesús y a todos los santos. Es decir, San Pablo tiene comunicación, conoce cómo se está desarrollando la vida cristiana en esta iglesia donde está Filemón, que es parte de la iglesia de Colosas, así que la carta a los colosenses nos puede iluminar también sobre algunos aspectos de esto. Pero amor y fidelidad, una de las notas distintivas también de la carta es la caridad cristiana. Y la fidelidad, es decir, la fe mantenida a lo largo del tiempo. Y lo recuerda a Jesucristo y lo recuerda a los santos. El cristiano es miembro de ese cuerpo de Cristo. Y una vez que agradece por eso, pido a Dios que la solidaridad propia de tu fe se active al comprender que todos los bienes que tenemos son para Cristo. Una petición que San Pablo hace para que Filemón tome cada vez mayor conciencia de que todo lo que tenemos, y digo todo lo que hacemos, es para Cristo. Por lo tanto, cuando Filemón se reconcilie con Onésimo, esa reconciliación no es un mero acto de benevolencia de Filemón para con su esclavo, sino que es un ordenamiento de la vida hacia Dios. Todo el ser, todo el obrar, todo el tener, siempre es para Dios. Porque en definitiva, como dice Pablo en otro lado, en otra carta, ¿qué tienes que no hayas recibido?
Y mucho me alegró y me animó tu caridad, hermano, le recuerda esa palabra. Gracias a ti, los consagrados o los santos se sienten tranquilos. Es decir, se nota que se trasluce acá la personalidad de Filemón, y no solamente la personalidad, sino la profunda espiritualidad de este personaje bastante importante en los inicios de la comunidad cristiana. Un personaje muy importante en estos inicios. Muy ejemplar es Filemón. Y San Pablo no le habla a una persona ejemplar de la misma manera que le habla a una persona que requiere, como por ejemplo en los Gálatas, un tirón de orejas, ¿no? O en los Corintios, para que realmente no busquen su propia glorificación, sino la gloria de Cristo. Esta adaptación de San Pablo al destinatario es admirable, es fruto de la caridad que busca el bien de la mejor manera posible. Y entonces es muy ejemplar esta figura de Filemón. La caridad, se alegra en la caridad de Filemón. Por eso dice, aunque por Cristo tengo plena libertad para mandarte, ahí empieza el cuerpo de la carta, el mensaje, porque ahí hasta ese momento todavía no habla del problema que había suscitado esta carta, que había motivado esta carta. A partir de ahí comienza a hablar de eso, ¿no? Por eso, aunque por Cristo tengo plena libertad para mandarte lo que convenga, o sea, él podría mandarlo directamente, podría dar una orden y listo. Sin embargo, prefiero rogártelo apelando a tu caridad. Yo, el viejo Pablo, dice, ahora además preso por Cristo. Acá se lo ruega, se lo pide, no le da una orden, no le da un mandato, no hace falta que lo haga, no hace falta que le mande nada. Filemón ya entiende el lenguaje de Pablo. O sea, hay una gran sintonía entre los dos, se me ocurre. Y al mismo tiempo una gran humildad de Pablo, ¿no? De ese Pablo que a veces tenemos esa imagen de un San Pablo tan riguroso, tan como algunos le atribuían también, tan autoritario. Los que no entendieron quién era Pablo, a veces lo trataban de autoritario y a veces de débil, las dos cosas. Acá se revela profundamente humilde, profundamente caritativo, profundamente confiado en la actitud que Filemón va a tener. Y ahí le hace la petición concreta. Te ruego en favor de este hijo mío, Onésimo, al que engendré en la cárcel. Una frase completísima, porque habla de la filiación. Hijo mío, engendrado en la cárcel. Se refiere a que San Pablo bautizó a Onésimo. O sea, antes de resolver qué hacemos con Onésimo y Filemón, me imagino yo, el diálogo habrá sido cuando Filemón se le aparece a Pablo muy preocupado, le habrá dicho a San Pablo, bueno, pero empecemos por lo importante, que es tu fe. Empecemos por lo importante, que es que seas hijos de Dios. Ese es el problema. El vínculo con Filemón es problema, pero es un problema secundario. El problema principal es la unión con Dios. El tema principal es la unión con Dios. Y por eso San Pablo acá lo denomina hijo, su hijo, porque él lo ha bautizado. Él es su padre espiritual. Imaginemos que venga alguien que diga, ¿no? Mi padre espiritual es San Pablo, directamente. Con lo que ya significaba San Pablo, porque fíjense, esto ya está en los últimos años de Pablo, ya lo conocían muy bien. Entonces que Onésimo viniera
con ese título de hijo espiritual de San Pablo, porque San Pablo es quien lo convirtió, obviamente que le abriría las puertas. Ese era el gran tema. Casi les diría que ese es el tema. El vínculo con Dios, siempre. Es el punto de partida de todo lo demás. Si eso no está, el arreglo, sí, tal vez hubiera funcionado, pero no es la idea de San Pablo remediar ese tipo de problemas, sino situarlos en un plano superior. Situarlos en un plano superior. Esto nos ayuda a nosotros también cuando hay problemas, cuando hay divisiones entre hermanos en la fe, divisiones en la comunidad cristiana. Hay que situarlo en un plano superior, porque si no es todos contra todos. Y cuando lo vemos desde más arriba, cuando lo vemos desde la cruz de Cristo, cuando lo vemos desde el ángulo de la redención, cuando lo vemos desde nuestro gozo en agradar a Dios, aunque eso nos engendre a veces dificultades o pruebas, o aunque no seamos entendidos. Entonces, no sé quién dijo por ahí, de los laberintos se sale por arriba, siempre se sale por arriba de alguna manera, ¿no? Cuando hay un problema así que parece no resolverse, la clave es mirarlo desde otro ángulo, situarlo en el ámbito sobrenatural. Y esto creo que es lo que Pablo está acá recomendando. Y dice, antes te era inútil, ahora puede sernos útil a ti y a mí. Acá juega San Pablo con las palabras, porque onésimo significa útil. Para Filemón fue una pérdida grande Onésimo. Se ve que era un esclavo muy bueno, digamos. Acá se usa en términos de utilidad, digamos, pero alguien que sabía hacer las cosas, alguien que tenía capacidad para obrar, para hacer lo que, no sé, lo que le correspondería hacer. Y onésimo significa eso, útil. Y San Pablo acá juega con unas palabras, porque la palabra inútil en el griego es acrestos, o acrestos, no sé cómo se acentúa, y por medio de Cristo, Crestos, o Crestos, o Christos, se convierte en sumamente útil, y San Pablo ahí usa euchrestos. O sea, pasa de ser inútil a sumamente útil en razón de Cristo. Y la palabra que va usando es muy semejante. O sea que Jesucristo lo sitúa a Onésimo en un nivel de utilidad muchísimo mayor al que tenía antes. Y acá no se refiere ya San Pablo a si Onésimo sabía o no manejar alguna herramienta o realizar alguna tarea, sino que significa la utilidad cristiana, quiere decir, entre otras cosas, la docilidad al Espíritu Santo, la docilidad a la voluntad de Dios, y por lo tanto, el que es dócil a la voluntad de Dios siempre es una ayuda para todos. La docilidad a la voluntad de Dios es útil a todos, es bueno para todos. Entonces, Onésimo, acá lo hace San Pablo jugando con las palabras, era alguien útil, pero ahí esa utilidad era más bien una utilidad práctica. Ahora dicen, no solamente es útil, sino que es máximamente útil, porque ahora su docilidad al Espíritu Santo a causa del bautismo, su vivir agradable a Dios, va a redundar en beneficio de toda la comunidad y por lo tanto ya va a ser mucho más que un esclavo, aunque no haya una abolición explícita acá de la esclavitud. Así que es una frase muy profunda. Antes te era inútil, onésimo, que significa útil, antes te era inútil y ahora puede sernos útil
a ti y a mí, dice San Pablo. O sea, hasta el propio San Pablo se ve reconfortado por esta conversión, por este cambio de vida de Onésimo, por esta dignificación profunda y espiritual de Onésimo. Te lo mando de vuelta a él, es decir, al hijo de mis entrañas. Bueno, acá habría mucho para decir con ese término, ¿no? Las entrañas representan el amor profundo en el lenguaje bíblico, el amor entrañable, decimos nosotros, una expresión que se aplica a Dios, que se aplica a Jesucristo. O sea, Onésimo es hijo de Pablo porque lo ha bautizado, pero es hijo de la caridad de Pablo, del amor entrañable, del amor profundo, ¿no? Del amor sobrenatural. Y dice, leemos un poquito más, me habría gustado retenerlo conmigo para que él me sirviera en lugar tuyo mientras estoy preso. Sin embargo, no quise hacer nada sin contar contigo. No quiero que tu bondad parezca forzada sino espontánea. Bueno, sigue recomendando San Pablo acá ese modo de obrar, recordándole, haciéndole ver, evocando también lo que el propio Filemón ha recibido como gracia en el bautismo. Ve una dimensión providencial también. Dice, si te dejó por algún tiempo fue tal vez para que ahora lo recobres definitivamente, no ya como esclavo, sino más que como esclavo, como hermano querido. Y dice San Pablo, para mí ya lo es, como diciendo, no, medio como que no le queda más remedio a Filemón, ¿no? De aceptarlo con la manera en la cual Pablo quiere, porque Pablo ya lo ha aceptado él. Para mí es muchísimo, dice. Hermano querido, muy querido. Y ahora lo recobras definitivamente. Una referencia a lo imperecedero de la caridad. Ahora siempre será tu hermano, en esta vida y en la otra. Si te sientes solidario conmigo, recíbelo como si fuera yo. La identidad, y era un esclavo, imaginemos lo que significaba un esclavo en aquel tiempo, ¿no? Y ahora tiene la misma dignidad de Pablo. Misteriosísimo eso. Recíbelo como si fuera yo. Es yo mismo. Y San Pablo por ahí le hace una suerte de guiño a Filemón, porque después de haberle, tiene su finísima ironía acá, después de no haberle mandado nada, sino recordado, exhortado, mostrado, enseñado el valor que tiene ahora aquel hombre por haber sido bautizado, le dice, bueno, recíbelo, para no hablar, por no decir, sería, que tú me debes tu propia persona. O sea, muy sutilmente viene a decirle, no te olvides que vos, Filemón, sos deudor mío, no de dinero, sino de la fe. O sea, le recuerda ahí a San Pablo como diciendo, yo no te quiero mandar nada, pero no te olvides de dónde provienes, no te olvides lo que has recibido tú. A veces nuestro juicio contra los hermanos es porque nos hemos olvidado de dónde hemos salido nosotros. Entonces recordar que nuestro origen fue oscurísimo, comenzamos a existir lejos de Dios a causa del pecado original. Y si tenemos bienes espirituales, es por gracia de Dios, por misericordia de Dios, y no hay que atribuírselos a uno mismo porque son recibidos. Entonces algo de eso le está recordando acá. O sea, no te olvides que vos también eras esclavo y con una esclavitud peor aún que la esclavitud física,
que es la esclavitud espiritual, que es la oscuridad del pecado. Bueno, va terminando, dice, te escribo seguro de tu respuesta, sabiendo que harás aún más de lo que te pido, apelando a la generosidad cristiana, da sin límites. Pablo tiene seguridad, Pablo lo conoce. Y allí dice en la conclusión lo que decíamos hace un rato, a propósito de esto, o sea, aprovechando esta carta, dice, prepárame alojamiento porque espera Pablo poder regresar pronto, poder ir pronto allí. Después, recuerdos de Epáfras, mi compañero de cárcel por Cristo Jesús, también de Marcos, Aristarco, Dimas, Lucas, mis colaboradores. Y finalmente, o sea, les recuerda a los grandes amigos que comparten con Pablo la prisión, o que ayudan, o que lo ayudan. Y finalmente, el favor del Señor Jesús os acompañe. O sea, la gracia de Cristo los acompañe. Ahí se refiere no solamente a Filemón, sino a esa iglesia que se reúne en su casa. Así que tenemos entonces una carta, como les decía al comienzo, brevísima, que nos puede engañar un poco al comienzo pensando que San Pablo resuelve un problema muy puntual, muy circunscripto a un espacio, a un tiempo y a una circunstancia muy determinada, y sin embargo en el fondo termina siendo un acontecimiento que es punto de partida para una reflexión sobre la dignidad cristiana, sobre la caridad, sobre la generosidad, sobre la memoria, sobre la filiación, sobre la fraternidad. Casi habría que analizarlo más detenidamente, bueno, ya se me va el tiempo, pero casi están como, porque está Jesucristo también presente, casi como una eclesiología, una cristología, como si estuvieran todos los temas de Pablo de alguna manera compendiados, no solo como un resumen, sino con esa manera sutil que tiene Pablo de hacer referencia a las grandes verdades. En ese sentido, realmente es una obra de arte, por lo que genera, por lo que engendra, por la manera en la cual está planteado. Y me gusta concluir un poquito con esta idea de cómo Pablo tiene presente todas estas grandes verdades, este modo de vida cristiano, y lo expresa de una manera tal que con sutileza se pueden advertir todos esos temas, aunque no estén sistematizados allí, pero está como toda la doctrina de Pablo en 25 versículos. Así que es una carta también lindísima para leerla, para reflexionarla, para aplicarla, para descubrir esa profundidad de Pablo y por supuesto de la palabra de Dios. San Pablo acá escribe bajo la inspiración divina, como en todas estas cartas. Así que ese sería un poco el resumen, un brevísimo comentario de la carta a Filemón. Volvemos a recordar o exhortar a una lectura tranquila, detenida, tratando de ver estas profundidades que tiene, para que, bueno, aproveche también a nuestra vida espiritual.